Bueno, vamos a cambiar radicalmente de tema. Vamos a hablar de nuestras tradiciones, de la empanada, de la cueca brava, de la música, del emboque, de las comidas, de todo eso. Cómo surgieron estos juegos y los diferentes tipos de baile para la celebración. Y nos vamos a contactar con nuestra magíster en historia, la profe Jimena Prado, a quien ya la vemos, que me imagino que está en su casa, en Valparaíso. Así es, estimado Juan Carlos. Oye, profe, tenemos mucho de qué conversar. Bueno, ya se ha dado latamente, te veíamos en una nota de Verónica Moscoso sobre las fondas, pero hablemos de las tradiciones que son bien importantes para nosotros. Por ejemplo, empiezo con la empanada. La empanada parece que venía de España. ¿Cómo es la empanada made in Chile? Bueno, la empanada made in Chile es pero reflejo de un mestizaje, ¿no es cierto? Aun cuando es más de aporte europeo que originario, porque si tú empiezas a descomponer como los elementos que la componen, por ejemplo, el trigo lo trajeron los españoles, el vacuno, ¿verdad? Más la cebolla también de España, pero es interesante porque la empanada tú la encuentras en toda Latinoamérica y va adquiriendo como diferentes formas. Ahora, yo por supuesto que encuentro la más deliciosa y sabrosa, made in Chile, ¿no es cierto? Que ha ido variando un poquito su relleno, pero básicamente son dos tortillas unidas, ¿no es cierto?, con algo rico adentro y que ha tenido estas variaciones, ¿no es cierto?, la napolitana, la que tuvo una acá en Valparaíso, hay un local muy famoso que de hecho se llama así por tener esta variedad, pero nos habla de un alimento contundente, sencillo, porque en general nuestra forma de celebrar está muy marcada por el hecho de estar con esta impronta del campo. Si tú te fijas, casi todo lo que nosotros, y las calorías de las cuales muchos nos vamos a arrepentir, pero no de lo gozado, ¿verdad? Viene de esta realidad campestre y la empanada es como el plato muy rápido y muy llenador, si lo queremos poner así. Oye, ¿cuándo se mete en esta disputa el anticucho? Porque ahora uno va a la fonda y ve harto anticucho. Mira, fíjate que yo creo que va en paralelo, que el anticucho es como la versión fast food, así como más comida rápida del asadito. Yo siento que es como una derivación un poco más reciente, probablemente a principios del siglo XX, también cuando había otra tecnología en el fondo para ensaltar la carnecita. Pero como te digo, yo creo que es la versión achicada del asado y que por supuesto que es muy posterior a la empanada, porque yo nunca he visto en un grabado, no sé, pues imagínate Claudio Gallo u otro Rugenda, con un anticucho. Lo que uno ve es una parrilla gigante, ¿no es cierto?, para todos los comensales. Y yo tengo la sensación de que uno lo podría rastrear ya cuando estas celebraciones patrias se focalizan en una fecha y se masifican, como lo vemos ahora. Bueno, el asado tiene que ver mucho con eso, porque a principios de nuestra república lo más económico, lo más a mano era matar un vacuno, matar un chanchito y comerlo para una clase social baja, digamos. Por eso se llamó, me imagino yo, vista a lo pobre, po. Fíjate que es todo lo contrario. El tema del asadito es como el clásico, ¿no es cierto? Cuando hay un animal y que se junta la comunidad. Y no solo puede ser, como tú muy bien decías, un vacuno, porque eso es muy caro, sino que también el chanchito, el corderito, ahí uno va, o el asado de llama allá en el norte, ¿no es cierto? Y el tema del bistec a lo pobre es interesante porque se llama a lo pobre, pero en el fondo es bife, que es beef stiff, que es como la españolización de este corte muy elegante y que se le agregan estos elementos que serían de pobre, pero que en el fondo, cuando había carne, era una ocasión especial. Ahora para nosotros es muy común, pero para la época es pero un evento. Por algo se hacen asados en los tijerales, en fiestas patrias, o los más carnívoros, ¿no es cierto?, en su cumpleaños feliz, entre otras ocasiones que están marcadas por esto Sí. de no solo celebrar de manera solitaria, sino convocar a tus amigos y parientes. Oye, fantástico. Y la ramada, porque bueno, yo que soy sureño, soy del campo, se vive muy distinto a la fonda ya más producida aquí, al mega evento, digamos. Pero vamos a la ramada chiquitita, la de pueblo, donde ahí la gente llega a caballo todavía o en carreta a muchos lugares y súper bien vestido, pues Jimé. Hay trajes de China, de guasa elegante, ahí vamos mezclando todo. Claro, vamos a establecer esta diferencia que hacíamos en la nota que tú me voy a autocitar, ¿ya? Estaba la enramada, que es como, se supone como esta construcción temporal, pero no por eso menos producida, porque muy temporal será en el sentido de que no estaba antes, pero sí con todos los elementos necesarios para recibir a tus comensales, que se funde con la chingana, que era básicamente la enramada, pero ya más establecida, mucho más por el tiempo, era como el local, como el pub, el restaurante que estaba permanentemente.
y como tú muy bien dices, establezco esta ramada o enramada, que es el nombre original, con los elementos que tú vayas teniendo, precisamente, y es entretenido como ir viendo con qué lo construyo, pero básicamente los elementos son lo mismo, una muy buena mesa para comer, ¿no es cierto?, harto bebestible y también, en el mejor de los casos, su hornito de barro, ¿no es cierto?, y sus carretas con todas las cosas necesarias para recibir a los que iban a compartir ahí. Y que después se transforma en la chincana, que es permanente, y hay harto reporte de eso en el siglo XIX, y va tomando esta forma ya más formal aún en las fondas que uno ve en la ciudad, pero que es la reminiscencia de lo que tú decías del campo. Sí, el mantel de plástico también es importante en todas esas enramadas. Claro, ¿no? Y ahí uno ve la evolución de los materiales, porque en el fondo, que antes era tomar y beber en lo que se podía, ¿no es cierto? Pero vamos viendo una evolución en la tecnología para atender a la gente, pero esas son las cosas de forma. En el fondo, tú viajas a los grabados de la colonia, del siglo XIX, incluso los primeros celebraciones del centenario, que TVN tiene un archivo muy bueno ahí en eso, y es básicamente lo mismo, lo que cambia es la tecnología como superficial, pero se sigue bailando cueca, se sigue comiendo asadito, anticucho y todas esas cosas. Oye, y los juegos típicos que yo veía ayer en el Parque Padre Berto Hurtado, ¿le gustan mucho a los niños? No sé, agarrar al chanchito, el palo encebado, el trompo, elevar volantines. ¿Están nuestros o se lo copiamos a alguien? Mira, en general hay como, de nuevo para mí, ver en los juegos es viajar en el tiempo, pero muy, muy atrás, a la época de la colonia. Fíjate que era súper concurrido los espectáculos de títere, estos juegos el emboque, y se van compartiendo un poquito, porque en el fondo se combina la herencia española con los pueblos originarios, y se van combinando estos de atrapar al cerdito, del palo encebado, como veíamos ahí, o también de la rayuela, que eso, por supuesto que es muy antiguo, ¿no es cierto? La rayuela corta que otros hacen, ¿no es cierto? Esa es como más para los grandes, ¿no? Y otros juegos que nos remontan a tiempos con harta menos tecnología, pero que también combinan el ingenio con lo físico. Si tú te fijas ahí como que uno parte como bien, bien tímido, ¿no es cierto? Y después va siendo más habilidoso, sobre todo con el emboque, estoy pensando también, o juegos como comunitarios también, ahí clásico, ¿no es cierto? ¿Quién no jugaba ahí al tirar la cuerda? Que son cosas sencillas, con lo que había, de nuevo, con lo poco que había se hacía mucho, y eso nos enseña harto. Sí, pues no había PlayStation en esa época, ni No, internet, pues, ni... Claro, te imaginas un tirar la cuerda virtual, fome. claro. Oye, Jimé, y los trajes típicos, porque incluso aquí en Santiago muchos niños o algunas personas adultas van con sus trajes típicos. Era como, había que ir como bien emperifollado, como se dice en el campo, a la ramada. Claro, ahí tú te vas viendo cómo en el fondo se fue construyendo Chile, porque está el guaso elegante, que es básicamente el patrón de fondo, ¿no es cierto? Con el guaso no tan elegante, que es el trabajador. Pero también se fueron incorporando, por ejemplo, etnias del norte, del sur, que representan la variedad de personas que están conviviendo en este espacio común, que sería la hacienda. Pero también, a medida que va creciendo Chile, a partir del siglo XIX, se van incorporando otras tradiciones, otros ritmos y otros vestuarios. Y también me llamó harto la atención que estaba viendo las fondas de los colegas y mis amigos profe, que por ejemplo, en otros actos típicos de fiesta patria, que eso también es muy chileno, se incorporaron otros países. Y ahí tú te vas dando cuenta de que es súper habitual en estas celebraciones que básicamente conmemoran la formación de los países y que quienes somos, también incorporan estos vestuarios de otros países, otros bailes, y también te vas dando cuenta del personaje que convive. Y otra cosa que yo no lo había pensado hasta este año, que la forma que celebramos nos recuerda no la élite, porque nadie brinda con champaña, lo que hacemos es brindar con chicha y esas cosas, porque se celebra a la manera de los sectores más populares del país, excepto que yo estoy leyendo lo que tú estás pensando, la cueca chora o la cueca urbana, que es como más, mucho más reciente, pues cuando ya llevamos 150, 160 años celebrando y se incorporan estas como actualizaciones, que sería la cueca chara de acá del puerto y la cueca más brava, la urbana, que es básicamente allá en la capital o en los conventillos donde surge. Jimena, vamos a ese tema tan importante que tocaste tú, que son los brebajes, porque ahora en la fonda hay hasta Ramazotti, Michelada, Terremoto, pero el terremoto es más o menos reciente. Me imagino que en los principios de la patria era prácticamente pura chicha, ¿no? Y Pajarete, Pajarete que estaba viendo por ahí en el Congreso dentro de estas prioridades legislativas que me extrañas que tienen, era un vino como de calidad no tan elaborada. Como el Ya pipeño sería, ¿o no? claro, pero menos elaborado Ah, todavía. Entonces, de ahí
llegan nuevas cepas, especialmente en la conquista, sí, pero ya va entrando al siglo XIX, cuando llegan otros países, ya más, se abren un poco la frontera, y llegan otras cepas de vino un poco más finas, como el Cabernet y todas esas como que son bien protagonistas ahora. Y efectivamente ya en el siglo XIX, sobre todo con la celebración del primer centenario, entró mucho otro tipo de brebaje, que sería la champaña y también otros vinos más elaborados, incluido la chicha dulce, ¿no es cierto? Como que se refina. Y vamos a mediados del siglo XX, en donde se incorpora, por ejemplo, el famoso terremoto, que hay como discusiones dónde y cuándo surge, pero lo que sabemos que fue, parece que después de un movimiento telúrico, parece que por la variedad de voces que hemos escuchado, ¿no es cierto?, que en este famoso local, en La Piojera, en donde aparentemente se mezclan el helado de piña con este vino, puede ser el pipeño que tú citabas, u otro en el fondo para hacer estas mezclas gastronómicas y estamos ya, pero en la globalización misma con lo que tú decías, el Ramazotti, la Michelada, pero la esencia se mantiene. En el fondo hay que regar la comida y hay con los grados etílicos también parece que a algunos se les sueltan mejor los pasos prohibidos. Sí, pues hay que investigar cuándo llegó el helado de piña a Chile y ahí vamos a saber más o menos con un rango de años cuándo empezó el terremoto. Mira, es que el helado existía. De hecho, Bernardo Higgins, para financiar la construcción del cementerio general, ¿no es cierto?, allá en Santiago, lo que hace es hacer algo así como una fábrica de helado que en el fondo era traer nieve a la cordillera y mezclarlo digamos, con sabores. Eso tenemos certeza. Pero la idea de mezclarlo, yo creo que con la piña, que es algo muy síntoma de la globalización, yo creo que es posterior, así mediados del siglo XX, necesariamente tiene que ser con la diversificación de la producción y de los sabores. Antes de eso, tenemos sabores locales. Entonces, mi hipótesis es que por lo menos pasadito el 50, 1950. Jimmy, vamos a la ceremonia republicana, porque siempre es sabroso conocer su historia, por ejemplo, de dónde, cómo nace el Te Deum, cómo nace la parada militar, ¿cierto? La inauguración del presidente de la República a las fondas, que le da importancia, realce a estas fiestas. ¿Desde cuándo vienen nuestras tradiciones de estos días que se van a empezar a Republicana. multiplicar de aquí al martes? Sí, oye, uno ya lleva celebrando tantos días entre los actos escolares que yo ya siento como que llevamos una semana, pero es precisamente mañana. Y justamente la nota que siempre hace todo profesor de historia, recuerde que el 18 de septiembre lo que se celebra es el inicio del proceso de independencia. Y en ese sentido es muy interesante que el 18 de septiembre mismo de 1810 y de ahí en 1811 empiezan estas tradiciones. La primera es celebrar con enramadas, pero en cuanto a lo más formal, lo público, lo político, fíjate tú que la primera parada militar ya la tenemos más o menos vista ese mismo 1810, pero eran tropas españolas, porque recordemos que era una junta de gobierno mientras Fernando VII vuelve su cautiverio. Pero de ahí, con la aceleración del proceso, con José Miguel Carrera, ya en 1811, ¿qué es lo que tenemos? Una parada militar y un Te Deum, que significa, en español sencillo, te damos gracias Dios. Entonces ya desde los inicios mismos de la República tenemos estas dos tradiciones que se van a formalizar por ahí por 1800, siempre ahí se me van las fechas, pero 1823 ya tenemos establecido la fecha en que celebramos y también estos dos días, el 18 de septiembre, la celebración del Cabildo Abierto y el 19 de septiembre las glorias del Ejército por todo esto que hizo en estos 8 años de República. Se establecen los símbolos nacionales, ¿no es cierto? Se queda con la bandera que conocemos todos, que tuvo algunos borradores entre medio, el himno nacional, se establece también la acción de gracias, el Te Deum que se hizo, que de hecho hay muy pocos años en los que no se ha hecho. Y a posterior, en el 74, 75, se hace el otro Te Deum, que es el Te Deum evangélico, pero que después va el otro Te Deum, el católico, se abre y de hecho, si tú lo ves, es un Te Deum ecuménico, en el cual participan diversas tradiciones religiosas. Pero todo eso lo podemos remontar a los principios mismos del proceso, 1810, 1811, que de hecho ahí tenemos un reglamento constitucional. Si estábamos viendo imágenes del Te Deum evangélico, porque a las 11 debería llegar el presidente de la República y ya están llegando algunas autoridades, el ministro, qué sé yo. De esto que es súper sabroso, Jime, de analizar, porque es parte de nuestra historia, es parte de nuestras tradiciones. Fíjate que yo ayer me fui a dar una vuelta por las fondas, como todos los años, y me di cuenta que en el ambiente como que el chileno anda más contento. De repente somos como un país gris, empezamos a encontrar todo malo, que somos los peores del mundo, pero en esta fiesta
como que el switch cambia, como que se enciende una lucecita en nuestra mente y anda como todo el mundo buena onda. Es que todo el rato, mira, pasan varias cosas. Uno, tenemos que recordar que no tenemos carnavales. Es decir, hay muy pocas fiestas comunes y comunes para todos. Lo otro es que ya está terminando el invierno y para muchos de nosotros cada vez está más difícil pasar agosto. Entonces, eso no es menor. Lo otro es que ya pasamos como todo el tema de la pena, el recogimiento que nos provoca el 11 y fíjate tú, es que también coincidía con las primeras cosechas. Entonces, de alguna manera, estamos cerrando ciclos y sobre todo pasa que los días se alargan, hay más comida disponible y como te digo, es como, porque, por ejemplo, ¿te acuerdas que antes estaban las fiestas de la primavera? O, por ejemplo, Tan otras antiguo no más soy, como... lo he leído, pero no me acuerdo, porque tan viejo no soy, Ah, pero lo he oye, leído. es que ¿sabes qué? A mí me han contado que acá en regiones permaneció por mucho más tiempo que allá en Santiago. Es interesante. Y hay ciertas regiones. Y hay otras celebraciones que son como más contenidas, ¿no es cierto? El tema de Semana Santa. Entonces, esta es como más, lo más carnavalesco que tenemos y en el cual ya terminó el invierno, hay días largos y lo otro tenemos permiso para comer y tomar como si no hubiera un mañana, cosa que el resto del tiempo estamos como, y también a muchos les dan días libres, entonces como que en verdad se relaja mucho el país porque hay bien pocas fiestas para eso. Yo te diría Año Nuevo probablemente es la otra que, digamos se desatan más las pasiones porque Navidad es como más familiar y los días Día del papá, pero no es como de todos y cada uno de nosotros. Eso un poco se ve harto desde la historia social. Sí, yo creo que también la pandemia que estuvo clausurada las fondas por 3 años, como que también necesitábamos ese desahogo patrio. Jipe siempre he tenido una duda con el trompo. ¿De dónde, cómo aparece el trompo en nuestros juegos típicos? Porque el volantín yo sé que lo usaban en China, qué sé yo, para avisar de las guerras, los combates, como un código, pero el trompo ¿de dónde aparece? Uy, ahí me mataste, te lo debo, porque ¿Sí? nunca me había hecho esa pregunta. Sí, Te ya lo debo vamos. para el próximo año. Sí, porque es paradojal. Y lo otro, bueno, que tú decías que nosotros celebramos la primera junta de gobierno comandada por don Mateo y Toro Zambrano porque Napoleón había invadido casi toda Europa, entre ellos España, ya había capturado al rey de España y había dejado a su hermano, que tiene que ver con el copete, que le decían Pepe Botella, ¿no? Y lo había Claro. dejado en el trono. Entonces, ¿qué hicieron todas las colonias? Como que cuidarle el reino mientras pasara esto. Claro, en el fondo lo que tú dices se llama la acefalía monárquica, que es cuando Napoleón, y eso es súper entretenido, esa paradoja, porque en el fondo está después de la Revolución Francesa, tienen un emperador, pero un emperador republicano, eso es muy interesante, que empieza a construir su imperio, ¿no es cierto? Y dentro de eso se anexiona España, y por eso es súper interesante, porque si tú revisas todas las fechas de fiestas patrias de Latinoamérica, es como que van seguiditas, es como que el barrio, de hecho ayer fue el famoso Grito de Dolor en México, y porque a rey cautivo, rey puesto, en vez de rey muerto, rey puesto. Entonces, claramente habían criollos que tenían en su mente, ¿no es cierto?, ya estos anhelos independentistas y aprovechen esta contingencia para instalar estas juntas de gobierno, imitando a las juntas que se hicieron en España, pero dijeron, le cuidamos el puesto mientras el rey vuelve y, oh, justo vinieron otros más con ganancias, digamos, de autonomía e independencia que le dieron este giro. Pero revisa ahí la fecha, es súper entretenido eso, darse cuenta de que es como un efecto en cadena, al cual Chile es uno de los primeros que se suma. Claro, habían tipos más conservadores y tipos más independentistas como José Miguel Carrera y O'Higgins y otros, entonces por ahí empezó la brecha. Jimé, te quiero agradecer, Jimena Prado, magíster en Historia, quien nos contactamos desde Valparaíso. Siempre es interesante conversar contigo. Que tengas una linda jornada. Gracias, Juan Carlos, igualmente.